Nicole, que tenga buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en un día como hoy, hace exactos 30 años, el mundo puso sus ojos en Medio Oriente. Desde Irak, Saddam Hussein daba inicio a la llamada Guerra del Golfo, un conflicto que fue clave para determinar un nuevo orden mundial y donde por primera vez presenciamos una guerra en vivo por televisión. El informe es de Natalia López. Aquí seguimos almorzando en el 13 desde la 1 de la tarde. ¿Cómo va a seguir esta guerra? ¿Esta guerra ha seguido? ¿Durante el día ha seguido los bombardeos? ¿Siguen los bombardeos esta noche? Ya llegamos a la noche. Sí, yo creo que esta guerra va a seguir por los próximos días. Fue la primera vez que el mundo fue testigo de una guerra por televisión, en vivo y en directo. Tenía su origen en el siempre convulsionado Medio Oriente, de la mano de las decisiones de un hombre que hasta ese entonces nadie miraba con especial atención. Pero la decisión de Saddam Hussein de anexarse el pequeño emirato de Kuwait tuvo consecuencias inimaginables y latentes hasta nuestros días. El estallido de la Guerra del Golfo se produjo en un momento en el que Estados Unidos y la Unión Soviética avanzaban en la distensión entre ambos. Estamos hablando de un momento crucial en la historia del siglo XX, es prácticamente el comienzo del fin de la Guerra Fría. En ese contexto comenzaba un conflicto que se prolongaría por los próximos 7 meses. Fue el 2 de agosto de 1990 cuando las fuerzas iraquíes invadieron a su pequeño pero estratégico vecino del sur. El mundo miraba con horror cómo el ejército de Saddam Hussein saqueaba las riquezas de Kuwait. Este es Saddam Hussein. Son casi 2 metros de dictador árabe con aspiraciones panarabistas y peligrosos delirios de grandeza. Así se refería la prensa al hombre que durante 8 años se había enfrentado a Irán y que ahora apostaba sus fichas por un pez más gordo, el control de las reservas y el acceso al petróleo, desafiando las principales potencias mundiales. Para Occidente, la principal amenaza de Medio Oriente estaba encarnada en la figura de Muammar Gaddafi, el dictador de Libia. Sin embargo, con la invasión a Kuwait, Saddam Hussein tomó una visibilidad que jamás había tenido hasta ese instante. Desde el otro lado del mundo, Estados Unidos veía con especial preocupación cómo la aventura militar de quien en el pasado fue un aliado, ahora amenazaba el abastecimiento de petróleo y, en definitiva, el nuevo orden mundial. Desde la Casa Blanca, el presidente George Bush padre y más de una treintena de países comprometían el uso de la fuerza para expulsar definitivamente a Irak de Kuwait. Pero Saddam Hussein permaneció desafiante. Expiraba el último plazo dado por el Consejo de Seguridad de la ONU y se daba inicio a la operación Tormenta del Desierto. Era enero de 1991. Anoche, el presidente Bush anunció el inicio del ataque terrestre por parte de las fuerzas aliadas. Hoy, el público norteamericano amaneció preocupado, pero optimista, ya que hasta ahora las noticias han sido buenas. Estados Unidos definió que este debía ser un conflicto breve. La experiencia de Vietnam, de un conflicto prolongado, solamente se había traducido en grandes caídas en el apoyo de la opinión pública a los diferentes gobiernos estadounidenses, y George H.W. Bush no quería eso en esta oportunidad. En efecto, la guerra fue breve, aunque tremendamente significativa.
La coalición internacional perdió unos 400 hombres, mientras las fuerzas de Saddam Hussein a cerca de 30.000 soldados. Luego de 7 meses de cautiverio, Kuwait volvió a ser un país libre. La exitosa ofensiva militar contra el llamado Hitler de Medio Oriente precipitó aún más la caída de la Unión Soviética, con un rol débil frente a un fortalecido Estados Unidos que enterraba los fantasmas de Vietnam en las arenas del Golfo Pérsico. And as president, I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over. La guerra terminó. Ya pueden dormir tranquilos los niños de Bagdad, de Tel Aviv o de Riyadh. Pueden entregarse y ser prisioneros los que no quieran seguir combatiendo. Pese a que muchos desde el Pentágono abogaron por derrocar en ese entonces a Saddam Hussein, el dictador estuvo al mando por otros 12 años, hasta que con la excusa de tener armas de destrucción masiva, George Bush hijo terminó lo que no concluyó su padre. At around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. ¿Qué habría pasado si hace 30 años Saddam Hussein no hubiera invadido Kuwait? Seguramente el mundo como lo conocemos hoy sería muy distinto. Hace pocas semanas